Muy bien, vamos a estar leyendo en el capítulo 18, del versículo 1 hasta el versículo 11. Dice así la palabra del Señor. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: Yo soy. Y estaban también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: Yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles: ¿A quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: Os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste no perdí a ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: Mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Acerca de Jesús se han hecho muchísimos comentarios, se han tenido una cantidad de expectativas, la mayoría de las cuales no son ciertas con respecto a su vida y con respecto a su ministerio. Muchos escritores, autores y aún algunos teólogos han pretendido presentar al Señor Jesucristo como una víctima involuntaria, una víctima que no había estado dispuesta, sino que las circunstancias que se vivieron en ese tiempo y en ese momento de la historia lo llevaron finalmente a la muerte. Otros lo consideran como un muy buen filósofo, como un sabio, como un maestro en moral, como un maestro en ética. Otros lo consideran como un revolucionario, alguien que pretendía derrocar al imperio romano y buscar la libertad del pueblo judío. Y para esta gente, las cosas y todos los acontecimientos que ocurrieron en ese tiempo, pues salieron mal. ¿Por qué? Porque el Señor se enfrentó a las autoridades judías, a las autoridades religiosas, se enfrentó también al imperio romano y consiguió, sin él saberlo, que lo mataran, que lo ejecutaran. Pero esto es lo que piensan la gente que incluso ni siquiera ha leído los evangelios. Muchos que comentan de Jesús no se han puesto la tarea y el trabajo de estudiar los evangelios, estudiar la palabra de Dios y estudiar los profetas, el Antiguo Testamento. Jesucristo no fue una víctima, y mucho menos una víctima de los hombres. Miremos lo que dice allá Juan capítulo 10, versos 17 y 18. Dice: yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. De tal manera que la muerte del Señor Jesucristo no fue algo casual, algo que fue determinado por las circunstancias, sino que fue determinado desde antes de la fundación del mundo en el propósito soberano y en el propósito eterno de Dios. De nadie más. Miremos lo que dice Isaías 53, 6. Estaba profetizado muchos siglos antes. Dice: todos nosotros
nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor, ¿cuál Señor? Dios Padre, dice, hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Ya estaba determinado que todo el pecado de aquellos que el Señor había elegido y había escogido desde antes de la fundación del mundo recayera sobre la persona del Señor Jesucristo. Y el apóstol Pedro lo reafirma ya en su primer discurso, allá en Hechos capítulo 2, verso 23. Dice, a este, está hablando del Señor Jesucristo, entregado por el plan determinado y el previo conocimiento de Dios, clavasteis en una cruz por manos de impíos y le matasteis. O sea, no fue algo que en la historia pasó porque tenía que pasar, no, porque ya estaba planeado, predeterminado, ordenado en ese plan eterno de Dios. Ahora, el Señor Jesucristo, como el Dios encarnado, Él siempre tuvo el control absoluto en todos los eventos de su vida. Y ese control se extendió también a las circunstancias del último día y de las últimas horas en que Él estuvo aquí en la tierra. La muerte del Señor Jesucristo no fue un accidente, sino que fue el plan determinado por Dios para la redención de el hombre. Y en el momento en que Dios determinó, en el tiempo de la historia en que Dios lo estableció, no fue en el momento en que le pareció al hombre. Esto no tomó por sorpresa al Señor Jesucristo. Él en muchas ocasiones durante su ministerio, Él dijo que iba a morir, que había venido para pagar el rescate y que tendría que sufrir. Eso lo sabía Él y se lo manifestó en muchas ocasiones a sus discípulos y a la gente. Pero los discípulos parece que no entendieron esto. Hasta este momento, cuando veníamos hablando de la cena del aposento alto, cuando el Señor les da sus últimas instrucciones, cuando el Señor ora por ellos, como que comienzan a tener una mayor amplitud en cuanto a la obra que el Señor Jesucristo venía a realizar. Muy bien. Ahora, esta parte de la muerte del Señor Jesús, de todo el sacrificio que Él hizo y de todos los eventos que ocurrieron durante la última semana de Cristo, ocupan más o menos un 20% de los evangelios sinópticos. ¿Cuáles son los evangelios sinópticos? Mateo, Marcos y Lucas. Mientras que el evangelio de Juan casi dedica la mitad de todo su evangelio a esta última semana de la pasión del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Juan quería precisamente resaltar esa obra del Señor Jesucristo como el Dios encarnado, donde manifiesta su gloria, donde manifiesta su majestad, donde manifiesta también cómo fue traicionado, cómo fue arrestado para luego ser ejecutado. Ahora, hay algunas diferencias entre los evangelios sinópticos y el evangelio de Juan. Eso no significa que se contradigan, al contrario, se complementan. Los evangelios sinópticos, ellos hablan de esa oración agónica que el Señor Jesús tuvo allí en el huerto y cómo se dirigió en varias ocasiones a sus discípulos. ¿Y qué estaban haciendo los discípulos? Estaban dormidos. Aquí Juan no menciona esa oración agónica. Ya compartimos la oración sacerdotal que estaba concentrada más que todo en el capítulo 17 del Evangelio. Ahora, Juan aquí en su relato, tanto de la traición, del arresto y de la sentencia del Señor Jesucristo, él menciona algunas características que son bien importantes con respecto a la majestad y a la gloria del Señor Jesucristo, y las vamos a ver en esta mañana. La primera es la valentía que había
en el Señor Jesucristo. Miremos los primeros 4 versículos. Dice, habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos, y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó. El último día y los últimos momentos en que el Señor Jesús trae esa enseñanza a sus 11 discípulos. ¿Por qué? Porque Judas ya no estaban con él. Recuerdan que en el aposento alto Judas salió precisamente a hacer la labor que tenía que hacer. Ir y encontrarse con los sacerdotes e ir con ese grupo de soldados o de alguaciles que iban de parte del Sanedrín. Entonces Judas ya no estaba con Jesús ni con los 11 discípulos restantes. Y aquí dice la palabra que habiendo dicho estas cosas salió con sus discípulos. ¿De dónde salió? Ni del aposento ni del huerto. Recuerdan que cuando estuvimos mirando el capítulo 14, miremos el capítulo 14, versículo 14. ¿Recuerdan de dónde salió el Señor Jesucristo en el versículo 14? ¿En dónde se encontraban? ¿Se encontraban dónde? En el aposento alto, después de que compartieron la última Pascua y la primera Santa Cena. ¿Y qué dice la última parte del versículo 31? Levantados y vámonos de aquí. Ellos salieron del aposento alto, los 12, los 11 discípulos y el Señor Jesucristo salieron del aposento alto. ¿A dónde salieron? Pues por las calles de Jerusalén. ¿Hacia dónde se dirigían? Se dirigían precisamente al huerto de Getsemaní. Tuvieron que atravesar parte de la ciudad, salir por una de las puertas fuera de las murallas de la ciudad, dirigiéndose hacia el torrente del Cedrón, que habla aquí la palabra, que era camino al monte de los olivos. El monte de los olivos. Muy bien. Entonces, tanto la oración intercesora del capítulo 17, ¿sí? Esa y las últimas enseñanzas que el Señor dio a sus discípulos, ¿dónde se dieron? En las calles de Jerusalén. Cuando el Señor iba caminando con sus discípulos. Y cuando ya salieron de la ciudad, cuando dice que pasaron o cruzaron al otro lado del torrente del Cedrón, el torrente del Cedrón quedaba hacia el oriente del templo. Recuerden que el templo siempre estaba orientado, con su entrada principal y con sus puertas todas dirigidas hacia el oriente, siempre apuntando hacia el oriente. ¿Sí? Y el torrente del Cedrón quedaba frente al templo, que era una hendidura bastante amplia. Durante el invierno circulaban por allí aguas, todas las aguas de lluvias. Y en esa subida que había en ese monte de los olivos, ahí en ese sector se encontraba el huerto de Getsemaní. Y por el otro lado del monte de los olivos, más o menos casi a 3 kilómetros, quedaba ya la ciudad o la población de Betania, donde vivían Lázaro y sus hermanos. Muy bien. Ok. Entonces, hacia el lado oriental de ese monte de los olivos, había un huerto. Aquí Juan no nombra cómo se llamaba el huerto, mientras que Mateo y Marcos sí lo nombra. El huerto de Getsemaní. Y Getsemaní quiere decir literalmente lagar. Lagar. ¿Qué es un lagar? Es un lugar donde se extraen, ¿sí? el zumo de algunos frutos. En este caso era del fruto de el aceite de oliva. Bueno, muy bien. Entonces en ese lugar, a ese lugar entró con sus discípulos y parece que ese lugar era un huerto privado, no se sabe, y parece que era un sitio que estaba cercado, porque la palabra de Dios dice que entró.
lo más posible es que este huerto fuera de alguna familia adinerada que le había permitido al Señor Jesús tener ahí sus encuentros con sus discípulos, y el Señor ya en múltiples ocasiones, como lo vemos en los otros evangelios, lo había utilizado para reunirse con ellos allí. ¿Sí? Judas también conocía, dice la palabra que Judas, el que lo entregaba, muchas veces había estado con Jesús allí y reunido con sus discípulos. ¿Sí? Conocía aquel sitio, aquel lugar. ¿Sí? Recordemos que en este sitio también el Señor Jesucristo dio las enseñanzas de Mateo 24, ¿recuerdan? Se llama el discurso del monte de los olivos. El discurso del monte de los olivos. Y durante toda esta semana de la pasión que llamamos, Él estuvo también allí todos los días. Él estuvo allí con sus discípulos. Y como quedaba también camino a Betania, pues ahí fácilmente iba a la casa de Lázaro. Muy bien. Ahora, ¿por qué iba el Señor a Getsemaní? Porque era es un lugar privado, un lugar aislado, donde Él podía abrir su corazón completamente al Padre. Pero había otra razón por la cual esa noche también fue. Porque Él sabía que Judas se iba a dirigir también a Getsemaní para entregarlo. El Señor había dicho durante todo su ministerio: mi hora aún no ha llegado. Pero en este momento Él, ¿qué dice ya? Mi hora ya llegó, mi hora ha llegado. Es el tiempo para que el plan eterno de Dios se lleve a cabo. Para que lo que se planeó desde antes de la fundación del mundo se cumpla hoy. Muy bien. ¿Por qué otra razón podríamos pensar que el arresto fue allí en el huerto de Getsemaní? Recuerden que se estaba celebrando la Pascua. Y en la celebración de la Pascua, Jerusalén se abarrotaba de miles de visitantes, de miles de personas que venían de otros lados a celebrar la Pascua. Y muchas de esas personas, recuerdan cuando el Señor entró, entrada triunfal a Jerusalén, muchas de esas personas que lo aclamaron como Rey, Hosana, bendito al que viene el nombre del Señor. ¿Sí? Si hubieran presenciado un arresto público en calles de la ciudad, se hubiera fácilmente presentado una insurrección, se hubiera presentado ahí un alboroto sin precedentes. Y el Señor Jesús no pretendía eso. Los mismos sacerdotes lo sabían. Y ellos dijeron: no lo hagamos durante la celebración de la fiesta, para que el pueblo no haga alboroto, dice allá en Mateo 26:4. El Señor Jesucristo no vino a ser un líder para hacer que el pueblo se levantara en contra del imperio romano, ni en contra tampoco de las autoridades religiosas. Él tenía muy en claro para qué había venido. Vino para morir en sacrificio por el pecado. De igual manera, también si se hubiera presentado una situación así, también hubieran llevado del bulto los discípulos. Imagínense, miles de personas. Y los legionarios romanos, eso era sin ningún tipo de misericordia, que iban acabando, iban matando a la gente. Muy bien. Ahora, fíjense que los planes de Judas estaban ya por realizarse, ¿no? Unos días antes él ya había hablado con las autoridades judías, con los sacerdotes y con el Sanedrín, y él se había ofrecido a traicionar al Señor Jesús. Y el Señor esa noche despide precisamente a Judas, y Judas va y concreta los detalles finales de la traición. ¿Y qué sigue diciendo la palabra? Dice: tomando una compañía de soldados y alguaciles, de los principales sacerdotes y de los fariseos. Judas
no fue solo. El Sanedrín envió una comisión, pero no una comisión de bienvenida. Dice que una compañía de soldados y alguaciles. Aquí hay algunas opiniones diferentes de algunos autores. Hay algunos autores que dicen que solamente iban soldados y alguaciles del templo. Ellos tenían autoridades militares, por así decirlo, que eran las encargadas de cuidar y de velar todo lo del templo y estaban a las órdenes del sumo sacerdote y del Sanedrín. Hay otros autores que dicen que sí se envió una compañía de soldados romana. Y una compañía eran entre 800 y 1000 soldados. ¿Sí? Pero pues, entonces conociendo pues, me imagino que conocen a Pilato. Pilato tenía un gran desprecio por los judíos. Y Pilato no se iba a someter a ninguna dirección o ninguna orden de parte del sumo sacerdote. Así que lo más probable es que solamente fueron la compañía de soldados y alguaciles que iban enviados de parte de los sacerdotes, o sea, una compañía de judíos. Muy bien. Ahora, ¿quién iba a la cabeza de esa procesión? Judas iba allá a la cabeza de esa procesión y dice que llegaron allí al huerto con linternas, con antorchas y con armas para arrestar al Señor Jesús. Parece que el que escribió el Evangelio estaba presente allí. ¿Quién fue? Juan. Fue un testigo presencial. Ahora, cuando se estaba celebrando la Pascua se celebraba en luna llena. Entonces aquí hay un autor que dice, bueno, no serían necesarias ni las antorchas ni las linternas porque ante la luna llena había bastante claridad. Pero ellos estaban prevenidos porque si decían, bueno, si se nos va a escapar, vamos a ir a hacer como un cerco, ¿sí? Para que no se nos vaya a ir a volar. Ahora, el Señor Jesús no tenía ninguna intención de huir. En otras ocasiones tuvo que hacerlo. Cuando quisieron hacerlo rey, cuando multiplicó los peces y los panes, y entonces el pueblo quiso tomarlo y hacerlo rey, ¿sí? Y él no lo permitió. Incluso en otras ocasiones también cuando quisieron lanzarlo por un despeñadero, tampoco, él se les voló. Pero aquí se había cumplido el tiempo. Y la palabra dice que Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, él se adelantó en el huerto y ¿qué hizo? Salió, dice ahí la palabra. Salió al encuentro de quienes venían a arrestarlo. Fíjense que es importante aquí lo que dice que el Señor Jesús sabía todas las cosas que habían de sobrevenir. Eso está enfatizando la omnisciencia de Dios, el dominio completo que el Señor tenía sobre esa situación. O sea que el Señor se entrega voluntariamente, ofreció su vida de una manera espontánea. Yo pongo mi vida y yo también tomo mi vida. Muy bien. Ahora, aquí Juan no registra cómo fue identificado el Señor Jesús por Judas, pero en los otros evangelios sí. Y él dice que se acercó al Señor Jesucristo, Judas se acerca al Señor Jesucristo y lo besa. ¿Dónde lo besa? En la mejilla. En esa época, en el pueblo judío, ese gesto de besar mostraba afecto, mostraba respeto. Era como una especie de homenaje allí en la cultura judía. Y había diferentes tipos de besos, besos en los pies, besos en las manos, en la cabeza, incluso en los vestidos de las prendas de algunas personas. Y Judas escogió
el beso más representativo del amor más profundo. Y lo besa en la mejilla y lo abraza. ¿Mm? Eso era un acto que solamente hace un amigo muy cercano, un amigo íntimo. Así que la traición de Judas se hacía todavía más horrible, más despreciable. Muy bien. El siguiente aspecto es el poder. El poder que actúa permanentemente en Cristo, porque de Él es el poder. Miremos la parte B del versículo 4. Dice, y les dijo, ¿a quién buscáis? Le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Fíjese que el Señor estaba aquí. Él estaba a cargo de la situación. La víctima estaba al control de la situación. El mismo Señor Jesús se acerca y les dice, ¿a quién buscan? ¿A quién están buscando? ¿Y qué respondieron? Pues las órdenes que habían dado los sacerdotes o el Sanedrín o el sumo sacerdote era que tenían que buscar a Jesús Nazareno. ¿Qué hace el Señor Jesús? Les dice, yo soy. Acuérdense que 4 o 5 veces antes el Señor había manifestado esas mismas palabras, yo soy. El nombre de Dios, el nombre que Dios da allí a Moisés en el Éxodo 3:14. El yo soy. Ahora, aquí Juan hace un inserto y hace una reafirmación nuevamente. Dice, y estaba con él, con ellos, Judas. ¿Cuál Judas? El que le entregaba, dice aquí la palabra. El que le entregaba. Jesús estaba al control de todas las cosas. No fue una circunstancia, no fue algo de el destino. Judas no tenía ningún poder sobre el Señor Jesucristo. ¿Y qué pasa cuando el Señor dice yo soy? Algunos autores dicen que fue cuando el Señor Jesús salió, entonces el grupo que estaba ahí se asustó y echaron hacia atrás, entonces los de adelante tumbaron a los de atrás y eso fue como un dominó cayendo todo el mundo hacia atrás. Eso sí es una historia reforzada, una historia muy reforzada, ¿cierto? Cuando el nombre de Dios es declarado, dice la palabra, retrocedieron y cayeron a tierra. ¿Qué fue lo único que hizo el Señor Jesús? Decir su nombre, el nombre de Dios. Y todos esos enemigos, ¿cómo quedaron? Totalmente indefensos y tirados en el piso ante el poder y la autoridad de Dios. El Señor Jesús hubiera podido, como más adelante dice, mandar a traer una legión de ángeles para que lo defendieran. Pero Él estaba voluntariamente entregando su vida. Nuevamente manifestando su poder sobrenatural. El poder sobrenatural de Cristo actuando en Él. Cuando Cristo habla, cuando Dios habla, cuando es la palabra de Dios la que se declara, ¿qué sucede? Y dijo Dios, hagamos los cielos, hagamos la tierra. Y dijo Dios, trajo Dios juicio también sobre Satanás, hablando. ¿Cómo vino también el juicio sobre la humanidad? Allá en el huerto, hablando. ¿Por qué murieron toda esa generación que salió de Egipto? ¿Por qué murieron en el desierto? Porque Dios había declarado ninguno va a entrar a la tierra, solamente Josué y Caleb.
Cuando Dios habla, mis hermanos, Dios habla verdad y las cosas se hacen. Dios había dicho que el pueblo iba a estar por 70 años cautivo en Babilonia. Y el pueblo estuvo 70 años cautivo en Babilonia. La palabra dice que cuando el Señor regrese, Él ejecutará juicio con la espada que sale de su boca. ¿Cuál es la espada? La palabra. Es que a veces nos imaginamos a Cristo con una espada. No, su espada, Ela. Acuerde que el libro Apocalipsis está lleno de simbologías, de analogías. Que hay gente que lo interpreta literalmente y eso no debe ser así. Muy bien. Número 3. El amor que el Señor Jesucristo manifiesta. Veamos los versículos 7 al 9. Volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos para que se cumpliese aquello que había dicho. De los que me diste, no perdí a ninguno. Después de esta sorprendente muestra o manifestación del poder divino, ¿sí? Que como los soldados y toda la compañía tratando de recuperarse después del golpazo que se dieron allá contra el piso, vuelve el Señor a preguntarles a quiénes están buscándose, a quiénes están buscando. Después de que se levantan del suelo, entonces vuelve y le dicen a Jesús Nazareno. Y el Señor les dice, yo os he dicho que yo soy. Ustedes me están buscando, es a mí. Entonces, si me buscan a mí, estos no tienen nada que ver. Es claro que me buscan es a mí, ¿no? Estaba reafirmando que el Sanedrín había dado la orden de retener solamente a Jesús Nazareno. Entonces dice, ahora estos no los vayan a tocar. El Señor estaba protegiendo a sus discípulos en ese momento del arresto. La palabra dice que el Señor es el buen pastor, que cuida sus ovejas, que no es como el pastor asalariado que cuando ve venir el lobo, sale corriendo y deja que las ovejas a merced del lobo. Aquí el Señor Jesucristo estaba protegiendo a aquellos que el Padre le había puesto en su mano, les había entregado en sus manos. Por eso es que dice, de todos los que me diste no perdí a ninguno, sino al Hijo de perdición, para que se cumpliese la Escritura. Por eso el Señor lo reafirma aquí. Para que se cumpliese aquello que había dicho. De los que me diste, no perdí a ninguno. ¿Qué tal si hubieran sido detenidos los discípulos? Creo que la historia hubiera sido diferente. Miremos lo que dice Juan 6:37 al 40. Recordemos que los elegidos, los escogidos, aquellos que el Padre llamó, aquellos que el Padre predestinó, aquellos que el Padre justificó y aquellos a los cuales va a glorificar, los escogió Él. ¿Cuándo? Desde antes de la fundación, del mundo. Y ese grupo de personas que el Padre entregó al Señor Jesucristo, recuerden que es el regalo que el Padre da a su Hijo. Y el Hijo paga ese precio por ese regalo, por todos los que el Padre le da. Miremos lo que dice Juan. Dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda nada. No pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y lo resucitaré, y yo lo resucitaré en el día postrero.
El Señor Jesús no estaba dispuesto a perder a ninguno. Solamente lo que estaba registrado ya en la Escritura. No sabemos si de haber sido arrestados los demás discípulos, de pronto su fe hubiera flaqueado, se hubieran echado para atrás. No sabemos nada de eso, son simplemente especulaciones. Pero recordemos también que la palabra dice que el Señor es el que nos sostiene. Él es el que nos preserva, nos mantiene. Si no fuera porque Él lo hiciera, fácilmente nos podemos deslizar, escurrir, apartar. Como creyentes somos débiles, somos vulnerables. Y si no tenemos la protección y el cuidado y el sustento del Señor, pues ahí sí estaríamos como una ovejita frente al lobo. Pero el Señor es nuestro buen pastor. Muy bien. Ahora, como creyentes nosotros podemos estar confiados porque Dios cumple sus promesas. Él dice que no permitirá que ninguna tentación sea mayor de la cual nosotros pudiéramos resistir. Nuestra seguridad no está en nuestras propias fuerzas, sino dice fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Permanentemente tenemos un intercesor allí en el cielo que está intercediendo a favor nuestro, alguien que nos ha amado incondicionalmente. O sea, ¿quién se encarga de mantener nuestra salvación? El mismo Dios. El mismo Dios. Miremos lo que dice el apóstol Pablo allá en Romanos 5:10. Dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Aquellos que el Señor ha llamado, los sustenta, los mantiene, los preserva. Recuerden que hay una doctrina que es la perseverancia de los santos. ¿Por qué los santos pueden perseverar? Porque hay alguien que nos preserva, que nos cuida, que nos sostiene. Y ese se llama nuestro Dios Padre. Y el Señor Jesucristo está intercediendo permanentemente por nosotros. ¿Cómo le parece? ¿Sí se haya puesto a pensar en eso? Que el Señor Jesucristo está intercediendo particularmente por cada uno de nosotros, cada una de nuestras situaciones en particular. Muy bien. Y un cuarto aspecto es cómo se manifiesta la obediencia del Señor Jesucristo. Versículos 10 y 11. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Los discípulos estaban alerta. Ahora sí parece que se despertaron, porque mucho del tiempo se la pasaron ahí durmiendo. ¿Y qué dice Lucas 22:49? Ante esta situación, y bueno, llegó la hora de sacar la espada, e iremos a espada. Preguntaron los discípulos. Hicieron una pregunta, pero inmediatamente actuaron, ¿no? A veces a la gente le pasa así, ¿cierto? Señor, ¿y cuál es tu voluntad? Pero finalmente termino haciendo lo que yo quiero. No esperan a que haya una respuesta de parte del Señor. Y aquí el apóstol Juan aclara, porque los otros evangelistas no lo hacen, que fue Simón Pedro que andaba armado. Tenía una espada. Y entre los discípulos había otro que estaba también armado. Dice que había dos espadas en ese círculo de los discípulos. Sí, allá en Lucas 22:38. ¿Qué hizo Simón Pedro? Preguntaron y no esperó respuesta. Sacó la espada y al que estaba cerquita, que era Malco,
trató de quitarle la cabeza, pero Malco parece que estaba entrenado y le esquivó el golpe y apenas le quitó la oreja derecha. Le quitó la oreja derecha. Iba a quitarle la cabeza, hermano. Él no iba, Pedro no iba simplemente como un torero a quitar una oreja, ¿no? Sino de una vez a quitarle la cabeza. Pero falló. ¿Mm? ¿Qué hubiera pasado si el Señor Jesucristo no interviene inmediatamente? Hubiera habido una masacre ahí, ¿no? Hubieran podido matar a algunos de los discípulos, todavía de pronto también hubieran muerto algunos de los alguaciles, de los soldados. Y el Señor Jesucristo inmediatamente les dice, basta ya, dejad. Dice allá en Lucas 22:51. Y aquí le está diciendo a Pedro, mete tu espada en la vaina. El Señor Jesucristo no era un rey terrenal para que las personas tuvieran que defenderlo, para que sus seguidores lucharan por él para protegerlo. Todo lo contrario, él era quien estaba protegiendo a sus seguidores. Él hubiera podido llamar, como les dije, una legión de ángeles para que lo defendieran. Y no lo hizo. ¿Qué hace posteriormente el Señor Jesús? Toca la oreja de Malco y le sana. Primero se caen, una demostración del poder de Dios. Y ahora restaura una oreja que había sido quitada, cortada. En pocos minutos se ve esa manifestación de ese poder divino. Y aún así, viendo todos los que estaban ahí, esa demostración del poder del Señor Jesucristo, no creyeron. Por eso, mis hermanos, es que esas reuniones de milagros, reuniones de sanidades, el Señor Jesucristo no vino a sanar. Ese no fue el propósito principal de su venida. ¿Cuál fue el propósito principal de la venida del Señor? La salvación, la redención. ¿Qué dice Juan 12:37? Miremos lo que dice Juan 12:37. Pero aunque había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Entonces, invitar a la gente a una celebración de señales, de milagros, que venga, que Dios le va a arreglar su matrimonio, que Dios le va a arreglar la situación de su hijo, que Dios le va a sanar. Hermano, eso es llevar a la gente con engaños. Puede que Dios lo sane, como puede también que Dios, Él es soberano. Él es soberano. No podemos coger y apretarle la mano a Dios para que haga lo que nosotros queremos. Toda esta gente que presenció las señales, los milagros, a los que les dio una instrucción precisa, no vaya a decirle nada a nadie, vaya, preséntese ante el sacerdote para que haga el sacrificio, la ofrenda que tiene que presentar. ¿Y qué hizo este hombre? Comenzó a anunciar por hizo todo lo contrario de lo que Dios, lo que el Señor Jesucristo le había dicho. Y pasa eso con muchos cristianos. ¿Qué pasa cuando una persona es sanada? Cuando las personas que van a esas reuniones con la expectativa de ser sanados, con la expectativa de tener casa, carro y beca. ¿Será que Dios les va a dar eso para que se vayan para el infierno? Por eso tenemos que predicar el Evangelio del arrepentimiento, creer en Él, creer en la obra del Señor Jesucristo, creer en el que le envió. Ojo, porque hoy estamos escuchando una cantidad de evangelios que son falsos. Ese evangelio de la prosperidad es un engaño para la gente. Venga, que Dios le va a dar todo lo que usted quiere y lo que Dios anhela, que piense en sus sueños y piense. Aquí es donde está la voluntad de Dios. Lo importante es que yo pueda entender qué es lo que Dios quiere para ponerme en línea con lo que Dios quiere en mi vida.
Eso no se trata de declarar, de pisar, de proclamar y de hacer una cantidad de gritos para exigirle a Dios. Es que Dios es Dios. Yo soy una criatura. Yo soy el siervo. Yo soy el que ha recibido la gracia y la misericordia. Yo no estoy en posición de exigir nada. Solamente está en la posición de una inmensa gratitud en mi corazón por lo que el Señor Jesucristo ha hecho con este pedazo de barro. Y es esa relación que nos debe. Es una relación de amor. Sí, que nos debe llevar a una intimidad, sí, pero a un respeto profundo, porque Él es el dueño, Él es el soberano, Él lo conoce todo. Yo simplemente soy una criatura. Y una criatura en la cual me amó, por la cual se entregó y que merece todo mi amor, mi agradecimiento, mi trabajo, mi esfuerzo, todo lo que soy. No puedo estar en esa posición. Saca el tigre que hay en ti. Hermano, si todavía en usted hay un tigre, falta que muera. Falta que muera. Aquí no se trata de tigres. Aquí el único león de la tribu de Judá es el Señor Jesucristo, el cual pagó por todos y cada uno de nosotros. Valiente Pedro. No espero la respuesta del Señor. Ojo, que no seamos como Pedro, ¿no? Acelerados y hacer lo que a nosotros nos parece que tenemos que hacer por la causa del Señor. Aunque la mayoría de cosas que hacemos es por nuestra propia causa, por nuestro propio beneficio. Pedro todavía no había entendido que el Señor Jesucristo, que era necesario que Él muriera. No había entendido. Ustedes recuerdan después de que Pedro hace esa afirmación cuando les pregunta a ustedes quién dicen que soy. Él dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿A quién más podemos ir si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Y el Señor Jesucristo les dice así, no te lo reveló ni sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Y el Señor continúa diciéndoles, es necesario que vaya a Jerusalén y sea entregado a las autoridades y sea sacrificado. ¿Y qué dice Pedro? Los llama aparte. Inmediatamente llama aparte, ¿no? Como siempre acelerado. Señor, que esto no te acontezca en ninguna manera. Como decimos por ahí, ni palcheras. ¿Y qué dice el Señor? Apártate de mí, Satanás. Satanás conocía bien la obra de Cristo. ¿Sí sabía eso? Incluso Satanás conoce mejor la obra de Cristo que lo que la conocen muchos cristianos. Satanás y sus demonios creen en Cristo. ¿Sí sabía eso? Y ante eso, tiemblan. Ustedes recuerdan que durante el ministerio del Señor Jesucristo, todas esas multitudes que lo rodeaban, entre esas multitudes había cantidad de endemoniados. ¿Y qué decían los endemoniados? ¿Qué decían? ¿Qué proclamaban los endemoniados? Este es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. ¿Y qué hacía el Señor Jesucristo? Si fuera un televangelista hoy, eso lo hablan por todas las redes sociales. Los demonios creen y tiemblan. ¿Nosotros realmente creemos? Porque si solamente creemos y ni siquiera temblamos, ni siquiera tenemos la fe de los demonios. ¿Sí me van a entender? Si yo creo y tiemblo, ¡wow! Ese tiene la fe de los demonios. Pero tiene que llevarnos más allá, a tener una relación íntima, permanente y continua con el Señor Jesús. ¿Qué le recuerda aquí al Señor Jesús?
Dice, la copa que el Padre me ha dado no la he de beber. ¿Cuál es esa copa? ¿Cuál es esa copa de la cual el Señor habla tanto en este pasaje como en algunos otros? Esa copa se viene hablando de esa copa desde el Antiguo Testamento, desde el libro de los Salmos, los libros de los profetas. Es la copa del juicio de la ira de Dios. La copa del juicio de la ira de Dios. Veamos algunos textos. Ezequiel capítulo 23, versos 31 en adelante. Dice, has andado en el camino de tu hermana y por eso te pondré su cáliz en tu mano. Cáliz o copa es lo mismo. Cáliz o copa. Así dice el Señor Dios, verso 32. Beberás el cáliz de tu hermana que es hondo y ancho. Servirá de risa y de escarnio porque es de gran capacidad. De embriaguez y de dolor te llenarás. El cáliz de horror y desolación es el cáliz de tu hermana Samaria. Y el 34, lo beberás y lo agotarás. Roerás sus fragmentos y te desgarrarás los pechos porque yo he hablado, dice el Señor Dios. ¡Wow! Jeremías capítulo 25, verso 15. Porque así me ha dicho el Señor Dios de Israel. Toma de mi mano esta copa del vino del furor y haz que beban de ella todas las naciones a las cuales yo te envío. Y así podemos mirar otra cantidad de textos. ¿Sobre quién fue derramada esa copa del furor, de la ira y del juicio de Dios? Sobre el Señor Jesucristo. Sobre el Señor Jesucristo. En el momento en que fue allí levantado en esa cruz, cuando Él tomó todo el pecado de nosotros, la presencia de Dios se apartó. De aquel que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Acuerden que esto es un problema legal. Recuerden que es un problema legal. Yo tengo una deuda legal con Dios. ¿Por qué? Porque violé la ley. Cuando violo la ley, soy injusto. Soy un reo. Debo pagar por lo que hice. Debo pagar por lo que hice. ¿Y cuál es el pago que merecía? La muerte. Toda alma que pecare, esa alma morirá. ¿Y qué hace el Señor Jesucristo en la cruz? Toma nuestro pecado. Es imputado sobre Él. Imputado es cargar, es acreditar a la cuenta de Él nuestro pecado. Y sobre nosotros es imputada o es acreditada su justicia. Por eso es que pasamos de ser legalmente injustos a legalmente justos. ¿Porque nosotros pagamos? No, porque alguien pagó por nosotros y nos hemos acogido a esa obra que Él realizó en la cruz. De tal manera que el juicio, la copa del juicio de la ira de Dios no está sobre nosotros, porque ya fue derramada sobre el Señor Jesucristo. ¡Wow! ¡Qué bendición! ¡Qué bendición lo que hizo el Señor Jesús a favor nuestro! Y es motivo, mis hermanos, para darle honra, gloria y agradecimiento todos los días. Por eso es que el Evangelio tiene que estar en nuestra mente permanentemente. La luz del Evangelio de Cristo.
Dice el apóstol a los corintios. ¿Qué hace Satanás? Satanás cierra el entendimiento, trae oscuridad, trae tinieblas. Mas el Evangelio, la luz del Evangelio de Cristo, abre el entendimiento, abre nuestro corazón para comprender las verdades del Evangelio, de la palabra. Por eso necesitamos conocer el Evangelio. ¿Y cómo conocemos el Evangelio? Hermano, estudiando la palabra de Dios. No podemos pretender conocer el Evangelio esperando que otros nos cuenten cómo es. Tenemos que ser allá como los hermanos de Berea. Esto que dijo el pastor, muestra a ver, ¿es cierto o no es cierto? ¿Dónde dice eso? Si ustedes me escuchan decir algo que no está en la palabra, llámenme y diga, pastor, eso no es bíblico. Están en todo el derecho de hacerlo. Amén. Porque es que uno tiene que predicar la palabra. A nosotros no nos ha sido dado un mensaje nuevo. Nuevo para esta época. Es un mensaje nuevo para la humanidad. Las buenas nuevas. Pero lo que nosotros tenemos que predicar son las buenas nuevas. Las buenas nuevas de salvación. Es triste, mis hermanos, hoy escuchar tantas predicaciones donde no se toca para nada el Evangelio. Pues para eso vamos a un psicólogo, a un psiquiatra, o a una charla motivacional, para que nos levanten el ego y nos digan que nosotros podemos. Tenemos que encontrarnos con el autor de la palabra, tener comunión con él, abrir este libro para que este libro sea impreso en nuestro corazón, para que entendamos el trabajo y la misión que el Señor nos ha dado aquí en la tierra. Primero, estar en comunión con Él, adorarlo, exaltarlo permanentemente en lo que hacemos, en nuestro diario vivir. Es que hay gente que piensa que sale los domingos de la iglesia y ya eso es otro mundo. No, allí en lo que hacemos, en la labor que usted realiza todos los días en su trabajo, en su casa, en la calle, en su tiempo de recreación, de gimnasio, de ciclismo, de fútbol, de lo que sea. Allí debemos estar manifestando la gloria de Dios. ¿No dice la palabra que la misma gloria que el Señor Jesucristo recibió, Él nos la ha dado a nosotros? Es manifestar esa gloria, la presencia de Dios en nosotros. Y manifestar esa gloria es manifestar los atributos de Dios. El amor de Dios, la misericordia de Dios, la bondad de Dios. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. ¿Y dónde se hace eso? Es que aquí en la iglesia todos somos lindos. Voltea la cara y mira a ver quién feo hay. Ninguno. Ninguno somos feos. Todos aquí somos lindos. Pero vaya a ver en la casa. ¿Cómo estamos en el trabajo? ¿Cómo nos ven nuestros vecinos? ¿Cómo nos ven nuestros clientes? Nuestros amigos. ¿Cómo? Pueden decir, esa persona es una persona de Dios. Pueden decir, ¿y ese que se cree cristiano y está haciendo esto? Mire cómo trata a la mujer. Mire esa mujer cómo trata a su marido. Mire cómo hablan esos hijos de los padres. Mire el chanchullo que hace allá en su negocio. Mi hermano, el Evangelio es para llevarlo a una vida práctica. Y nuestra vida está en nuestro quehacer diario, diario, diario. Así que, adelante. Aquí podemos ver cómo Dios manifiesta su poder, ese Dios valiente, el Señor Jesucristo, cómo protege y guarda a los suyos, cómo es obediente hasta el último momento de su vida terrenal y cómo es ese autor perfecto de nuestra salvación. Así que, adelante, mis amados hermanos. Si Dios nos ha permitido
ese privilegio de poder conocerle y que nuestros ojos estén abiertos, que podamos hacer lo que el apóstol Pablo decía ya a los Efesios en su oración, de que cada día podamos conocerle más. Y conocer al Dios de la Biblia, no conocer al Dios que usted se inventó en su cabeza. Es conocer al Dios, a ese gran yo soy, al Dios de la palabra. Porque si está usted adorando a otro Dios que no es de la palabra, está siendo idólatra. Amén. Padre, te damos gracias por tu preciosa y poderosa palabra, porque siempre nos confronta, siempre nos lleva, Señor, a que te miremos a ti, a que dependamos de ti, a que podamos entender, Señor, la situación y la posición que nos corresponde como hijos, como siervos, como esclavos, y a reconocerte a ti como el Señor absoluto de todas las cosas, el Dios omnipotente, el Dios todopoderoso, el Dios magnífico, ese Dios que se hizo hombre, se encarnó en un cuerpo, en una carne, en unos huesos, y vino a pagar el precio de mi pecado. Gracias, amado Dios, te damos y pedimos, Señor, que cada día tu evangelio sea, Señor, ese instrumento por el cual estemos meditando permanentemente en nuestros corazones, en nuestras mentes, para que cada día, Señor, podamos de una manera gozosa, de una manera alegre, de una manera santa, manifestar tu gloria a todos los que están alrededor nuestro. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.